Muy buenas, gente de YouTube. Hoy os traigo un vídeo un poquito especial con las cosas básicas de CryptoMines Reborn, ¿vale? Vamos a hacer una guía con lo más sencillo, desde cero, en plan, ya no me he leído el white paper, ¿qué hago? ¿Meto dinero, no meto dinero? ¿Sale rentable, no sale rentable? ¿Tengo flotas en CryptoMines Legacy? ¿Qué hago con ello? Pues os voy a responder a eso. Y más o menos os hago una introducción para CryptoMines Reborn avanzado, ¿vale? Tenéis un vídeo ya de mi calculadora y esa calculadora es la base de todo lo que podéis hacer más o menos con CryptoMines Reborn avanzado, ¿vale? Aunque el vídeo haya salido hace un par de días, he ido actualizando la calculadora y tiene muchas más funciones y podéis ver de una forma más específica el ROI que tendréis, ¿vale? Y si os sale rentable o no, qué planeta o no, y en esto, lo otro, lo tenéis ahí, ¿vale? Así que nada, vamos para allá. Vale, gente, primer punto. ¿Qué diferencias hay entre CryptoMines Legacy y CryptoMines Reborn? ¿Me vale todo lo que he hecho en CryptoMines Legacy? ¿Puedo pasar de un lado a otro? Vale. Todo lo que está en CryptoMines Legacy, de hecho tengo aquí abierto una de mis cuentas de CryptoMines Legacy, todo lo que está aquí no vale para nada. Olvídate de eso. Eso, no, ¿vale? CryptoMines Reborn es un metaverso diferente al de CryptoMines Legacy, ¿vale? Nos dieron la oportunidad de hacer el staking para pasar un poco de la inversión que perdimos en CryptoMines Legacy a CryptoMines Reborn. Pero eso ya se acabó y ya todo lo que está en Legacy se queda en Legacy y ya está. Gente, una cosita así, antes de olvidaros de CryptoMines Legacy. Las personas que estén así, en plan con 0 Eternals para claimear, ya podéis olvidaros de Legacy, ¿vale? No hay problema, eso ya olvídate. Para los que tengan algo de Eternal para claimear, sí que hay información de que van a volver a rellenar la pool de rewards para que podamos sacar y recuperar el Eternal que no alcanzamos a claimear, ¿vale? Para esas personas va a haber información antes del 10 de abril. Así que está atento a las redes sociales de CryptoMines, ¿vale? Seguimos. Vale, gente. CryptoMines Reborn, el token. El token se llama Crux, ¿vale? El Crux tiene un par de diferencias interesantes en comparación al Eternal, ¿vale? Para tú comprar el Crux vas a tener que pagar un 2% de tax de slippage, ¿vale? Y para venderlo es un 4%, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, te vas aquí al Crux en KuCoin o donde quieras comprarlo, en ApeSwap, que lo tienes para comprar, o en PancakeSwap, vamos a PancakeSwap. Por ejemplo, aquí tendríais que darle a un 2% para comprar, pero por experiencia os digo que si el Crux está moviéndose mucho, al final tenéis que entrar con más. Entonces, si queréis iros a la segura, compráis con un 5 y de entrada y salida y ya está. Pero lo justo es un 2% al comprar y un 4% al salir, ¿vale? Yo os digo, por si queréis comprar en algún momento en el que el token se está moviendo mucho, le ponéis aquí 5 y entra fino. Vale, y tiene un 2% de tax cuando se pasa de una wallet a otra, ¿vale? Eso para evitar que se esté mandando de un sitio a otro, te quitan un 2%. Y también las ventas tienen 60 segundos, un minuto de cooldown para evitar los bots que te compran de alta frecuencia y te joden algunas transacciones, ¿vale? Esas son las características del Crux. Vale, gente, una vez tenéis Crux, ¿qué hacer? ¡Yay! ¡Tengo Crux! ¿Qué hago? Pues ahora vas a la página de CryptoMines. Te voy a poner la página en la descripción para que no entres en ninguna página fake, ¿vale? Y tienes aquí algo que dice DM Exchange. Esto significa Dark Matter Exchange, que se cambia, Swapper. Le dais aquí y como veis el Crux se cambia por Dark Matter. ¿Qué es el Dark Matter? Pues es una moneda interna del juego que el valor que tiene es siempre $1, ¿vale? El juego dentro de las recompensas, los taxes, todo lo hace con respecto al Dark Matter. Y el Dark Matter siempre cuesta $1, ¿vale? Entonces, con eso podemos decir que el oráculo que tiene CryptoMines es un oráculo inverso. Porque yo todo lo que farmee dentro del juego me lo dan ligado al dólar, ¿vale? Me dan todas mis recompensas en dólares. Y luego ya cuando quiero sacar el dinero
a BUSD, USDT o cualquier otra moneda que yo quiera fuera en mi wallet, lo que hago es pasar mi Dark Matter, que está dolarizado, a Crux, ya sea cualquier el precio que el Crux tenga, y del Crux lo puedo cambiar a esa moneda estable que quiero en mi wallet, ¿vale? Entonces, yo si una vez he comprado Crux y lo he pasado a Dark Matter, el Crux puede hacer cualquier movimiento de precio que al Dark Matter le da igual. Entonces, cuando tú saques tu Dark Matter y lo cambies a Crux, si lo intercambias inmediatamente a esa moneda estable, no debería haber más variación que el 4% que se te está comiendo el tax de la venta. Vale, gente, tenemos Dark Matter. Una vez que tenemos Dark Matter, ¿qué hay que hacer? Pues volvemos a la paginita de CryptoMines y le damos a Play Reborn. Entonces entramos a CryptoMines Reborn, ¿vale? Una vez tenemos Dark Matter, tenemos Main Game, Marketplace, Get Crux, que es para comprar Crux otra vez, o Educate para el white paper, ¿vale? Es importante que le echéis un ojo al white paper, ¿vale? No solamente veáis este vídeo y va todo perfecto, no. Leed el white paper, ¿vale? Hay muchos, esto es la guía básica, hay muchos detalles que no vais a ver en este vídeo, ¿vale? Vale. Una vez estáis en el juego, tenéis dos opciones para entrar a jugar. Una, minteando, ¿vale? Si queréis mintear, le dais a Main Game y primero tendréis que mintear unas navecitas, que esto es igual que CryptoMines Legacy. Primero tenéis una nave, a la nave le ponéis trabajadores y creáis una flota. Creando una flota podéis ir a un planeta. Vais a un planeta y conseguís rewards. ¿Qué rewards conseguís? El Dark Matter, ¿vale? El Dark Matter lo cambiáis a Crux, el Crux lo cambiáis a USDT. Y así es el ciclo de conseguir dinero en CryptoMines Reborn, ¿vale? Entonces, los minteos de Spaceships, de Worker, cuestan $50, ¿vale? El hangar es una instalación que tenéis que tener para poder tener vuestras flotas, ¿vale? El hangar a nivel 1 cuesta $50 y es obligatorio para poder enviar a expedición una flota, ¿vale? Si tenéis dos flotas necesitaríais un hangar a nivel 2. Y del nivel 2 al 20, que es el máximo, cuesta $40 cada nivel, ¿vale? Esto es para evitar las multicuentas y tal, que un hangar al nivel 1 cuesta $50, entonces muchas cuentas serían muchos $50 y pues prefieres tener dos flotas en una cuenta, que sería 50 al primer nivel y 40 al segundo. Así hasta el nivel 20, ¿vale? Y esto sería el Shipyard, que es la parte más importante de CryptoMines Reborn, ¿vale? Aquí es donde vais a encontrar el querido o odiado por muchos Stardust, ¿vale? ¿Qué es el Stardust? El Stardust es el material que utilizaréis para reparar vuestras flotas, ¿vale? En CryptoMines Legacy las flotas no se degradaban, en CryptoMines Reborn sí. Cuando vais a minar, vuestras flotas sufren de un desgaste y cuando se quedan en un desgaste muy bajito o una vida, por así decirlo, está muy baja, no os deja ir a una próxima expedición hasta que sea reparada, ¿vale? Por otra parte, lo que tenéis que saber así de base es que un trabajador o una nave de rareza 1 os da 400 de Stardust, ¿vale? 400 de Stardust. Quedaos con ese dato, ¿vale? Es como lo más importante que tenéis que saber de equivalencias a Stardust, ¿vale? Existe una cosa nueva también que son las skins, ¿vale? Vamos a ir al market, por ejemplo, y ver los workers. Como veis, aquí me sale un common, un common, un common, common. Todas estas son skins que tienen los trabajadores. ¿Valen para algo? No. Son solo skins, ¿vale? Pero pues hay gente que le gusta especular un poco con esas cosas y pues si veo una rara y una común al mismo precio, pues me compro la rara, ¿sabes? ¿Por qué no? Pero de momento es solo estético, ¿vale? No influye en nada a lo que ganes o lo que pierdas o tu desgaste o nada. Solamente estético, ¿vale? Vale. Y poco más, gente. Si ya tenéis vuestra flota y tenéis el planeta preparado, pues podéis ir desde el hangar al planeta que os deje ir según el MP que tengáis, ¿vale? Le dais clic aquí, por ejemplo, para ir a Agathon
quiero ir al planeta 1 de 100 MP. Y aquí seleccionaría la flota. Yo de momento no tengo, así que eso es. Eso es una guía básica. La estoy intentando hacer atemporal, ¿vale? Que ningún cambio en el futuro influya en este vídeo. Pero sí que hay muchas cosas que no os estoy comentando, ¿vale? Cómo sacar el ROI, si es rentable, el Stardust a los precios que están me merece la pena, qué es lo que tengo que hacer. Todas esas cosas podéis comprobarlas en la calculadora, ¿vale? Yo la calculadora la mantengo actualizada lo más posible. Aquí podéis sacar el ROI, tenéis una herramienta aquí abajo para ver si sale rentable mintear o no, cuánto me cuesta el Stardust, etcétera, etcétera, ¿vale? Y para más cosas, pues podéis venir a mi stream, ¿vale? Os esperaré. Pues eso sería todo, gente. Como he dicho antes, lo más básico, ya lo tenéis. Con eso ya tenéis una idea de CryptoMines Reborn, ¿vale? Nada, quedáis bienvenidos a mi stream cuando queráis. Veis que estas personitas que están aquí les gusta ser un poco el bobo. Me suelen preguntar cosas, yo se las respondo. Vemos si les sale rentable o no entrar a un juego o al otro y la pasamos bien. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada, gente, acabáis de ver un corte, lo podéis comprobar porque el chat de repente ha subido así, ¡fa! Y porque me he equivocado, sin más. Que os espero en el stream. Nos vemos.